No me di cuenta de que este error podría tener un efecto tan negativo en mí. Mi esposo me atrapó con su jefe y no lo pensó 2 veces antes de vengarse de mí. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Pero siento que mi esposo fue demasiado lejos con su venganza. Su venganza fue demasiado cruel. Mi esposo planeó todo meticulosamente y esperó a que yo cayera directamente en su trampa. Caí en la trampa y ahora me enfrento a las consecuencias. Mi nombre es Patricia. Tengo 27 años. El nombre de mi esposo es Michael y tiene 30 años. Mi esposo y yo llevábamos casados 3 años. Pero ya no estamos juntos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Michael tenía 18 años cuando él y su familia se mudaron a nuestro vecindario. Yo tenía 15 años en ese momento y prácticamente crecimos juntos. Damas y caballeros, les voy a contar una historia sobre un error que cometí que tuvo un gran impacto en mi vida y mi matrimonio. No me di cuenta de que este error podría tener un efecto tan negativo en mí. Mi esposo me atrapó con su jefe y no lo pensó 2 veces antes de vengarse de mí. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Pero siento que mi esposo fue demasiado lejos con su venganza. Su venganza fue demasiado cruel. Mi esposo planeó todo meticulosamente y esperó a que yo cayera directamente en su trampa. Caí en la trampa y ahora me enfrento a las consecuencias. Mi nombre es Patricia. Tengo 27 años. El nombre de mi esposo es Michael y tiene 30 años. Mi esposo y yo llevábamos casados 3 años. Pero ya no estamos juntos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Michael tenía 18 años cuando él y su familia se mudaron a nuestro vecindario. Yo tenía 15 años en ese momento y prácticamente crecimos juntos. Michael y su familia se mudaron a la ciudad en ese momento porque su padre había sido transferido por trabajo. No estaba familiarizado con el vecindario. En algún momento, ambos padres se hicieron amigos. Pero Michael y yo teníamos nuestras pequeñas diferencias y a menudo discutíamos por pequeñas cosas. Algo parecía extraño con Michael en ese momento. No era como los niños normales. No le gustaba jugar ni asociarse con ellos. Siempre estaba leyendo. Incluso cuando eran vacaciones. Para ser honesta, Michael era introvertido. Unos meses después de que él y su familia se mudaran, Michael y yo nos llevamos bien. Nos hicimos amigos y pasamos tiempo juntos cada vez que su familia venía a cenar. Incluso fuimos a la misma escuela secundaria y universidad. Nunca salimos durante ese periodo. Solo éramos amigos. 2 años después de graduarnos de la universidad, Michael me invitó a salir. Esperé un tiempo para ser su novia porque me gustaba. Pero no quería ser rechazada. No éramos amigos cercanos en ese momento. Dije que sí y salimos durante un año antes de casarnos. Fue un día memorable y sentí que era la decisión correcta en ese momento. Estábamos locamente enamorados el uno del otro. Unos meses después de la boda, todo iba bien y vivíamos felices para siempre. Solo éramos una pareja promedio tratando de averiguar qué queríamos de la vida. Planeamos no recibir ninguna ayuda financiera de nuestros padres y logramos que funcionara. En ese momento, la relación de nuestros padres se fortaleció debido a nuestra unión. A pesar de todo, nuestra relación nos hizo más fuertes. Michael fue amable conmigo y teníamos citas regulares. También me compraba regalos. Nunca me dio la oportunidad de mirar fuera de la relación o incluso lamentarme de haberme casado con él. Esto nos unió más. Un año después de nuestra boda, Michael fue ascendido en su oficina. Brindó asesoramiento profesional a la empresa con la que trabajaba. Después de que Michael fue ascendido, me nombraron asistente personal de su jefe. Todo iba bien y vivíamos felices. También abrí un restaurante de comida rápida con el apoyo de Michael. Me ayudó con el negocio y venía a ayudarme con el trabajo siempre que estaba libre. No fue fácil al principio. Los primeros meses fueron desafiantes. Pero superé todos los desafíos con la ayuda de Michael. Michael también recomendó el restaurante a sus colegas, que venían a desayunar, almorzar o cenar. Mientras estaba en el restaurante ocupándome de las ventas del día, recibí una llamada de la mamá de Michael. Trisa. Respondí la llamada y charlamos. La mamá de Michael y yo éramos cercanas. Me trataba más como a una hija. Resulta que Trisa dio a luz a Michael y a otros 3 niños. Así que me acogió como la hija que nunca tuvo.
Después de nuestros saludos habituales. Me dijo que estaba tratando de planear una sorpresa para el cumpleaños número 60 del papá de Michael. Dijo que necesitaba una mano extra y que yo era la persona perfecta para ayudarla a llevar a cabo la sorpresa. Estaba emocionada y le dije lo feliz que estaba de ayudar. Colgué el teléfono y me dirigí a la casa. Más tarde ese día. Hicimos los arreglos necesarios y preparamos todo para la sorpresa. Todos lo sabían excepto el papá de Michael. Dave. Trisa nos dijo que lo mantuviéramos en secreto y lo hicimos. 3 días después. Era el cumpleaños del papá de Michael. La sorpresa salió muy bien. Había mucha bebida y comida. Y todos vinieron con regalos. Fue una bonita fiesta de cumpleaños. Michael y yo también le dimos un regalo muy considerado. Todos nos divertimos. Fue una noche maravillosa y todos lo disfrutaron. La fiesta terminó a las 10 de la noche y todos abandonaron el lugar. Mi esposo y yo condujimos a casa juntos esa noche y nos fuimos directamente a la cama. Porque teníamos un día ocupado por delante. Me desperté y me volví hacia el otro lado de la cama. Pero no encontré a Michael como de costumbre. Debió haberse despertado temprano para ir a trabajar. Me levanté de la cama y me preparé para ir al restaurante. Hice mi rutina matutina y salí de casa. Llegué al restaurante y vi que había muchos pedidos esperándonos. Mi personal y yo nos pusimos a trabajar y limpiamos las mesas con bastante rapidez. No mucho después de que abriéramos. Mi esposo entró con su jefe. Rafael. Rafael quería desayunar en el restaurante esa mañana. El jefe de mi esposo había venido varias veces a comer al restaurante. Hubo veces en que vino y comió con sus clientes. Estaba acostumbrada a tenerlo cerca. Así que tomé su pedido y una de mis empleadas, Kate, lo atendió. Mi esposo también desayunó con su jefe. Me senté en un rincón y los miré comer. Estaban hablando de negocios. Pero realmente no entendía de qué estaban hablando. Unos minutos después. Terminaron y estaban listos para irse del restaurante. Rafael me dejó una gran propina por lo buena que estaba la comida. Al principio dije que no, pero él siguió insistiendo. Así que miré a mi esposo para ver si estaba de acuerdo. A Michael no le importó. Así que estaba muy feliz y le agradecí su generosidad. Salimos del restaurante y los acompañé al auto. Subieron y se fueron. Luego volví al restaurante y seguí con mi trabajo. 2 meses después. Era nuestro 3er aniversario de bodas. Me levanté muy temprano esa mañana. Antes que Michael. Había estado planeando sorprenderlo. Unos minutos después. Él se levantó. Nos saludamos y nos deseamos un feliz aniversario. En nuestro aniversario. Estaba muy feliz de que lo recordara a pesar de que estaba muy ocupado. Nos vestimos y nos fuimos a trabajar. Salí temprano porque quería sorprender a mi esposo. Era nuestro 3er año juntos. Lo llamé y le dije que regresara temprano. Lo que dijo que haría. Fui a casa e hice una buena comida. Quería que cenáramos en casa. Hice todo y encendí las velas. Sorprendí a mi esposo con una cena romántica solo para nosotros. Poco después de que llegara a casa. Lo esperé en la puerta para que entrara. Tan pronto como abrió la puerta. Grité sorpresa. Estaba tan feliz de ver que me había tomado el tiempo de celebrar nuestro aniversario. Nos abrazamos y nos dirigimos a la mesa del comedor. Resultó que mi esposo me había traído un regalo cuando venía del trabajo. Intercambiamos nuestros regalos y nos profesamos nuestro amor. Luego comimos nuestra comida. Después. Limpiamos después de nuestra comida y vimos la televisión. Me fui a la cama. No pude ver la película porque estaba cansada. A la mañana siguiente. Me desperté y me encontré en la cama. Michael debe haber tenido dificultades para subirme las escaleras. Pensé para mí misma y me reí. Como de costumbre. Mi esposo había salido temprano para ir a trabajar. Decidí no ir a trabajar ese día porque quería visitar a mis padres. No he tenido noticias de ellos por un tiempo. Después de eso. Estuve tan ocupada con el trabajo que apenas tuve tiempo para mí. Llamé a Michael y le dije que iba a ver a mis padres. Dijo que estaba bien y me dijo que regresara temprano. A lo que accedí. Fui al baño. Me di un baño. Me vestí y me fui. No me molesté en informarles porque estaba segura de que iban a estar en casa y quería que mi visita fuera una sorpresa.
Llegué a la casa de mis padres 15 minutos después. Salí de mi auto y me dirigí a la puerta. Llamé algunas veces. Pero nadie respondió. Todo estaba en silencio y me pregunté qué podría estar mal. Me quedé, recordé el código de acceso y entré. Entré y vi que no había nadie en casa y todo estaba perfectamente ordenado. Tomé mi teléfono y llamé a mi papá. Pero sus líneas estaban apagadas. Tenía miedo y tenía algunos pensamientos bastante malos. Llamé a mi mamá y, después de algunos timbres, contestó. Le pregunté si todo estaba bien y por qué no estaban en casa. Dijo que todo estaba bien y que no me preocupara. Aparentemente, fueron a visitar a un amigo suyo a unas pocas millas del vecindario. Estaba muy feliz de que no hubiera pasado nada. Le dije a mi mamá que decidí esperar a que regresaran. Unas horas después, llegaron a casa. Estaba feliz de verlos y charlamos un rato antes de irme y regresar a casa. Cuando llegué a casa, eran las 6 pasadas unos minutos y Michael no había regresado. Lo llamé y me dijo que estaba a unos minutos de casa. Entré. Me refresqué y bajé las escaleras. Pensé en las cosas que mi mamá y yo habíamos estado charlando y me sentí feliz de haber tenido algo de tiempo para pensar en ellas. Siento que no he hecho lo suficiente por ellos. Estaba pensando en lo divertido que me había divertido con mi mamá cuando Michael entró. Me sobresalté un poco al principio porque no llamó a la puerta como de costumbre. Tal vez debí haberme olvidado de cerrarla. Nos saludamos y nos preguntamos sobre nuestros días. Luego subió las escaleras para cambiarse. Tenía prisa. Me fui preparé su cena y seguí con lo que estaba haciendo. Unos minutos después, bajó a comer y volvió a la habitación. Tenía curiosidad. Porque no era propio de él. Así que me levanté y le pregunté si todo estaba bien. Dijo que solo estaba cansado del trabajo del día. Así que volvió a acostarse. Para ser honesta, se veía muy cansado. También me uní a él en la cama y descansamos por la noche. El comportamiento de Michael continuó durante un par de semanas y me estaba cansando bastante de sus cambios de humor. Decidí presionarlo para que me dijera qué le pasaba. Después de mucha persuasión, me dijo que su jefe lo había hecho trabajar demasiado durante los últimos meses. Me sorprendió. Porque me dijo que no estaban muy ocupados en esa época del año. Luego me explicó sobre la expansión de su negocio. Pude ver que el trabajo estaba afectando a mi esposo. Así que decidí hacer algo al respecto. Al día siguiente, decidí hablar con el jefe de Michael. Rafael. Sabía que estaba tomando la decisión por mi cuenta. Pero necesitaba hacer algo porque mi esposo se estaba agotando. Sabía que no le hablaría a su jefe porque amaba lo que hacía. Estaba en el restaurante 2 días después cuando Michael me llamó para contarme sobre un viaje de trabajo al que iba a ir en el último minuto. Pensé que sería una buena oportunidad para visitar a su jefe. Rafael. Sabía que era lo correcto. Porque era para el beneficio de mi esposo. Terminé rápidamente lo que estaba haciendo y me fui a su oficina. Llegué allí y siempre me sorprende lo bien organizadas que están las oficinas. Le dije a su asistente que estaba allí para ver a su jefe. Pero ella me dijo que no. Le dije que tenía una cita. Pero ella no me escuchó. Perdí la esperanza y estaba a punto de irme cuando vi a Rafael salir de su oficina con un hombre. Corrí hacia él y le dije que quería verlo. No tenía una cita, se disculpó y me dejó entrar a su oficina. Le conté sobre la mala salud de Michael y cómo había estado trabajando demasiado. Rafael me tranquilizó. Dijo que iba a reducir las horas de trabajo de Michael. Me preocupaba haberlo arruinado. Pero me dijo que reducir las horas no significaba que Michael perdería su trabajo. Me sentí aliviada. Porque sabía que Michael se enojaría si se enterara de que había visitado a su jefe sin decírselo. Le pedí a Rafael que no le mencionara mi visita a Michael y él estuvo de acuerdo. Me acompañó fuera de su oficina con su mano en mi espalda baja. Pensé que tenían algún tipo de amistad. Después de salir de la oficina, volví a casa y llamé a Michael. Hablamos un rato y descubrí que se sentía mucho mejor. Estaba extendiendo su viaje por un tiempo porque su jefe le dio tiempo para descansar. Le pregunté por qué no podía descansar en nuestra casa. Respondió que necesitaba estar fuera de la ciudad por unas semanas. Estuve de acuerdo. Porque puede volverse realmente intenso dada la naturaleza de nuestro trabajo. Nos despedimos y me fui a la cama. Las cosas se movían rápidamente.
Mi esposo estaba donde estaba y mi negocio iba viento en popa. Estaba en el restaurante cuando llegó Rafael con un grupo de hombres con traje. Supuse que eran de su trabajo. Le pedí a alguien que tomara su orden y seguí con mi trabajo. Algunas horas después. Pensé que debería irme temprano e ir a ver a Trisa por un tiempo. Estaba a punto de irme cuando vi a Rafael todavía en el restaurante. Pero esa vez estaba solo. Me acerqué a saludarlo y me pidió que lo acompañara a tomar una copa. Lo que acepté porque no quería parecer grosera. Hablamos de cosas al azar y descubrí que Rafael era en realidad una persona muy interesante. Me contó cómo había trabajado tan duro desde muy joven y cómo era de una familia rica. Tuvo que trabajar muy duro. También le conté cómo Michael se había esforzado para llegar a donde está hoy. También le dije que era una de las cosas que admiraba de mi esposo. Admiraba su dedicación. Terminé mi bebida. Le dije a Rafael que iba a encontrarme con la mamá de Michael para cenar y que tenía que irme. Se ofreció a llevarme, ya que era tarde. Y acepté. Hablamos en el camino y vi que había juzgado mal a Rafael. Porque en realidad era un tipo muy divertido y tranquilo. Era tan fácil hablar con él. Me dejó y nos despedimos. Saludé a Trisa y ella siguió diciendo que no me había visto en meses. Sabía que exageraba mucho. Pero, meses, nos reímos de eso y hablamos. Charlamos sobre el viaje reciente de Michael y ella me preguntó cómo me las arreglaba sin él. Le dije que estaba bien. Cenamos y nos pusimos al día antes de volver a casa. Cuando llegué a casa, me fui directamente a la cama y decidí hablar con mis padres al día siguiente. Me desperté al día siguiente lista para ponerme a trabajar cuando Michael llamó para decir que su jefe venía a la casa a buscar unos documentos que había dejado. Sabía que ya iba a llegar tarde al trabajo y decidí esperar a. Estaba terminando de desayunar cuando escuché el timbre. Sabía que era Rafael. Así que lo invité a pasar. Le di los documentos y él me entregó un par de aretes que había dejado en su auto la noche anterior. Le agradecí y estaba a punto de acompañarlo a la puerta cuando me rogó que le preparara una taza de café. Estuve de acuerdo. Porque era una persona muy agradable y solo me pedía que le hiciera un pequeño favor. Continuamos conversando mientras tomábamos café y Rafael seguía coqueteando conmigo. Al principio. Nunca lo vi como algo serio. Pero siguió haciéndolo. Me decía que era hermosa y que Michael tenía suerte de tenerme. Sin embargo, nunca significó nada para mí y decidí dejarlo pasar. Unos días después, Rafael seguía visitando mi restaurante y seguía coqueteando conmigo. Había días en que podía venir al restaurante y sentarse durante horas, mirándome trabajar y esperando a que terminara mi trabajo. En esos días, descubrí el lado dulce de Rafael. Llegué al restaurante una mañana y vi un ramo de flores esperándome en mi escritorio. Miré la tarjeta y descubrí que era de Rafael. Me alegró el día. Y unos minutos después, recibí una llamada suya. Charlamos y me hizo reír durante toda nuestra conversación. Tuve que terminar la llamada porque estaba recibiendo otra llamada de mi esposo. Hablé con mi esposo sin sentirme culpable. Porque pensé que lo que estaba pasando entre Rafael y yo no era tan importante. Y que no había necesidad de preocuparlo por eso. Hablé con Michael sobre cuándo volvería. Porque lo extrañaba. Y dijo que volvería en una semana. Estaba muy emocionada porque pensé que finalmente era hora de que volviera y no volvería a estar sola. Al día siguiente, Rafael me preguntó cuánto tiempo hacía que no salía a cenar. No podía recordarlo. Así que sugirió que saliéramos a cenar amigablemente. Acepté porque pensé que era inofensivo. Y como iban a pasar algunos días antes de que Michael regresara, decidí aceptar su oferta. Me vestí y Rafael me recogió. No sabía cómo conocía mi restaurante favorito. Pero estaba feliz de estar allí. Cenamos y charlamos con Rafael. Fue muy fácil comunicarnos porque es excelente para tranquilizarte. Miré la hora y vi que se hacía tarde. Solo quedaban unas pocas personas en el restaurante. Me sentía bastante borracha. Así que Rafael se ofreció a llevarme a casa. Tuve que rechazarlo porque se hacía tarde y no quería que me llevaran en auto durante tanto tiempo. Le dije que me buscara un hotel para pasar la noche y que podría irme a casa por la mañana. Él sugirió que podría dormir en su habitación de invitados. Acepté y nos llevó a su casa. Cuando llegamos, me di cuenta de que estaba borracha porque no podía ver bien. Rafael me ayudó a cambiarme de ropa.
Antes de darme cuenta, nos estábamos besando. No sabía lo que pasaba por mi cabeza. Pero quería que sucediera. Eso fue lo último que recuerdo antes de que todo se quedara en blanco. Me desperté a la mañana siguiente con un ligero dolor de cabeza. Estaba en un lugar extraño. Antes de que pudiera distinguir dónde estaba, escuché la voz de mi esposo. Lo siguiente que supe fue que él estaba allí, parado en la puerta, mirándome. Michael me miraba bastante mal. Me volví hacia la izquierda y vi a Rafael desnudo en la cama. Los ojos de Michael mostraban mucho dolor. Así que supe que estaba en problemas. Salí de la habitación sin decir nada e intenté vestirme e ir tras él. Pero Rafael me detuvo y me dijo que le diera algo de tiempo. No pensé que fuera una buena idea. Así que me vestí rápidamente y fui a buscar a Michael. Pero se había ido. Busqué un taxi y fui a casa a buscarlo. Pero no estaba allí. Seguí intenté comunicarme con Michael. Pero no contestaba. Unos días después, Rafael vino al restaurante. Le pregunté si sabía a dónde había ido Michael. Pero no lo sabía. Me estaba irritando en ese momento porque quería que viniera a verme y que habláramos las cosas. Unos días después, me desperté. Estaba lista para comenzar mi día. Así que decidí ponerme a mí misma primero por una vez y no pensar en todo. Llegué al trabajo. Pero mi restaurante estaba cerrado. Estaba sorprendida. Porque mis empleados siempre llegan temprano y no cerramos el restaurante a esa hora de la mañana. Me entregaron un papel que decía que ya no. Me sorprendió cuando vi que el propietario de mi negocio había sido vendido. Pensé que era una muy buena broma y me eché a reír. Porque no veía cómo era posible. Decidí llamar a Michael. Porque él era el único que podía entender cómo me sentía. Pero no pude comunicarme con él. Llamé a Rafael y vino lo antes posible. Le entregué los papeles lo más rápido que pude. Pero mis manos temblaban. Entonces Rafael me dijo que Michael, que era el propietario legal de mi restaurante, lo había vendido. Al principio no quería creerle. Porque sabía que Michael no era tan cruel. Pero recordé lo que le había hecho y no pude contener las lágrimas. Michael había tirado el trabajo por la borda. ¿Qué era lo último que esperarías de alguien en su posición? Cuando llegué a casa, encontré mis cosas afuera. Con Michael parado en la puerta con los papeles del divorcio. Le rogué que me escuchara e intenté explicarle que la casa también era mía. Pero él dijo que la había comprado. Simplemente compró la casa a su nombre. No puedo creer que sea tan despiadado. Todavía estoy tratando de procesar todo lo que me hizo. He visto los comentarios y debo decir que son realmente crueles. Se aseguraron de aplastar mi orgullo. Supongo que me lo busqué. Nunca pensé que terminaría divorciada y sin nada. Pensé que las cosas funcionarían y que recuperaría todo lo que había perdido. Pero no sucedió así. Todo se ha ido. Y es por mi error. En ese momento, perdí mi restaurante, que construí con mucho trabajo y dedicación. Y también perdí mi matrimonio. Me quedé sin hogar. Me quedó claro que Michael era una persona cruel que nunca pensó en nadie más que en sí mismo. Esto es todo lo que me hizo. No creo que pueda recuperarme nunca. Pero supongo que el karma me lo devolvió.